Bien, es importante que nosotros comprendamos, ¿no?, que la herramienta de SPSS, al ingresar a la misma, tiene dos ventanas importantes. ¿Ok? Y estas dos ventanas importantes, que están prácticamente relacionadas o muy parecidas a un Excel, ¿no?, son, a ver, voy a apagar mi camarita para que no tengamos ese retardo, ahora sí. ¿Sí? Son la de vista de datos y la de vista de variables. En mi caso está en la parte inferior, fíjense acá. Vista de datos y vista de variables. Esto lo vamos a llevar al otro monitor. Ahí. Vista de datos y vista de variables. Entonces, esto significa que cuando yo esté en los datos, voy a ver la información que voy a cargar en el SPSS. Eso quiere decir que son las respuestas que voy a tener de los encuestados a fin de codificarlas y realizar un análisis descriptivo. Y la otra ventana, ¿no?, que es la de vista de variables, es donde está el listado, ¿no?, de las preguntas que voy a realizar, las codificaciones que van a tener, los valores que pueden tener cada uno de ellos, las columnas, las medidas y la alineación. ¿Ok? Bien, de manera inicial, dos ventanas importantes, la vista de variables y la vista de datos. Ok, en la parte superior, fíjense ustedes, en la parte superior, yo tengo acá la posibilidad de abrir la ventana de archivo. ¿Ok? Donde en archivo, como en cualquier software común y corriente, tenemos la posibilidad de tener un nuevo archivo, de abrir un archivo de datos, importar datos. Fíjense que acá podemos importar datos de Excel. Esa es una gran herramienta que podemos integrar directamente de Excel. Obviamente hay que tomar las consideraciones del punto y la coma, como siempre, porque ustedes saben que esto desde configuración regional tenemos que tener cuidado con los miles, en el caso de importar datos, números, ¿no? Tenemos la posibilidad de guardar como, exportar la base de datos, ¿no? Y obviamente también la posibilidad de imprimir. De la misma forma tenemos también la posibilidad de editar, ¿no?, lo que son nuestros datos, nuestra base, ¿no?, con diferentes opciones, ¿sí? Ver, obviamente, es para ver las barras de estado, las barras de herramienta, los editores de menús, los tipos de fuentes, etcétera. Los datos para realizar modificaciones en la base, ya sea de ordenar casos, ordenar variables, transponer matrices, reestructurarlas, ¿no? Ver justamente diseños ortogonales, dividir en archivos varios, lo que es la base, segmentar el archivo, seleccionar casos, ponderar casos, etc. ¿No? Un sinfín de posibilidades en los datos. En transformar también se pueden transformar las bases, transformar los datos, realizar un cálculo de variables, ¿no? Realizar un conteo de valores dentro de los casos, recodificar en las mismas variables, recodificar en distintas variables, la recodificación automática en base a un criterio del investigador, asignar rangos a casos, ¿no?, asistentes para incluir fecha y hora, crear series temporales, reemplazar valores perdidos, etcétera, etcétera. La ventana que más nos va a interesar es la de analizar. ¿Sí? Las anteriores son importantes que las conozcan, la de archivo, la de editar, la de ver, de datos y de transformar. Pero la de analizar, ¿sí?, es la que nosotros debemos conocer muy bien, porque acá es donde vamos a trabajar con nuestra base. ¿Ok? Y es por eso que nosotros vamos a desarrollar, ¿no?, muy rápidamente las que no nos interesen, las que no sean ahora de utilidad, pero sobre todo la que está relacionada con estadísticos descriptivos. ¿Ok? En estadísticos descriptivos, dentro de la posibilidad de analizar, está el análisis de frecuencias y el análisis de tablas cruzadas, que son las que vamos a utilizar en SPSS. ¿Sí? La de descriptivos, explorar, análisis TURF, razón, gráficos PQ y gráficos QQ son para otro tipo de análisis, otro tipo de trabajos. La que nosotros vamos a utilizar, vuelvo a repetir, son analizar estadísticos descriptivos y frecuencias, y también analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas, principalmente. ¿Ok?
Como ustedes pueden ver, adicionalmente a estadísticos descriptivos, SPS trabaja con estadísticas bayesianas para ver el tema de probabilidades. Tenemos el uso de tablas, ya pueden ser personalizadas o categorizadas. La comparación de medias, las pruebas TEST, las matrices ANOVAs, ¿no? También un modelo lineal general univariado, multivariante, modelos lineales generalizados, ¿no? Para ecuaciones de estimaciones generalizadas, modelos mixtos, ¿sí? Análisis de correlación bivariada parcial, correlación canónica, ¿sí? El tema de regresiones, ¿no? Lineales, curvilíneas, mínimos cuadrados parciales, mínimos cuadrados ordinarios, logística binaria, logística multinomial, ordinal, probit, etcétera, etcétera, etcétera. No lineales incluso, estimaciones ponderadas, mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿sí? Los modelos log lineales de probabilidad logit, ¿sí? El análisis de redes neuronales, perdón, me salí, ahí está, el análisis de redes neuronales de percepción multicapa de función de base radial, ¿no? El análisis de clasificaciones, esto es en base ya, análisis de conglomerados, clúster bietápico, clúster de K-medias, clúster jerárquico. Esto también es para realizar análisis de estudios de mercado, el análisis discriminante, pero es estadística multivariante, ¿sí? Esto hemos realizado en algunas tesis de algunos tutoriados, justamente para identificar clústeres específicos, lo que hablamos en algún momento con Francis, y acá justamente se trabaja con el análisis de clúster jerárquico y el clúster de K-medias, ¿no? Para estudios de mercado, pero con estadística multivariante. Bien, luego tenemos el tema de reducción de dimensiones con el análisis factorial, ¿no? El análisis de escala, análisis de fiabilidad, estamos hablando, ¿no? De los test específicos del alfa de Cronbach, ¿no? Para análisis cualitativos, ¿no? Las pruebas no paramétricas, el tema de predicciones, el análisis de supervivencia, ¿no? El análisis de respuesta múltiple, imputación múltiple, muestras complejas, ¿no? Control de calidad, modelado espacial temporal y marketing directo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es una herramienta tremendamente amplia y tremendamente potente para analizarla, ¿sí? En nuestro caso, fíjense, ¿no? Y esto es justamente para tranquilizarlos un poco. Vamos a trabajar solamente con estadísticos descriptivos de frecuencias y de tablas cruzadas, ¿ok? Frecuencias y tablas cruzadas. En un momento vamos a ingresar a ellos, pero primero hay que analizar de qué se trata la herramienta y luego vamos a la base. Bien, también tenemos la parte de gráficos, que es medular, creo yo, para la interpretación. En los gráficos, obviamente tenemos la posibilidad de generar los gráficos, de escoger los gráficos, de darle un formato específico a los gráficos, ¿no? Que es muy importante también dentro del análisis de resultados. Entonces, vamos a trabajar con analizar, vamos a trabajar con los gráficos y que obviamente esto es muy importante para que ustedes realicen el seguimiento. ¿Ok? Bien. Luego nos vamos al tema de utilidades, ¿sí? Donde obviamente acá podemos delinear también, realizar una modificación de las variables, asistentes de puntuación, ¿no? Comentarios de archivo de datos, definir conjuntos de variables, ¿no? Ampliaciones, que también son importantes de revisar, el análisis de las ventanas y sobre todo la ayuda, que esta parte también es clave, ¿sí? El help de toda herramienta es medular. Así como tenemos un help en el NeoLMS, también tenemos un help en el SPSS. Sí, ya me ha salido rimado. Pero es importante, ¿no? Que trabajemos también con el help a fin de tener la solución de algunas dudas respecto a esta herramienta. ¿Ok? Entonces, estos son, ¿sí? Las ventanas más importantes que tiene el SPSS, ¿sí? Y obviamente las dos vistas de datos y la de variables que vamos a trabajar en esta herramienta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya estamos listos para comenzar. Si es que no hay ninguna duda, ninguna consulta, por favor. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Ok, hasta ahí todo entendido. Bien. Espero que me estén siguiendo con un SPSS abierto en sus computadores. ¿Sí? Eso es importante para que me vayan
trabajando en base a lo que yo voy explicando. ¿Ok? Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es empezar a trabajar con la encuesta. ¿Sí? Imagínense que ya tenemos la encuesta delineada, ya la hemos trabajado, ya la hemos revisado, ya la hemos validado, que esto es muy importante, ¿no? Tanto con el tutor, ¿sí? Como con el profesor de taller de grado para que pueda darles un punto de vista también, ¿no? Adicional, complementario, pero el que manda en realidad es el tutor, tengan en cuenta esto, ¿no? Porque él les va a dar esa mirada especializada del estudio de mercado que ustedes van a realizar en base a su producto o su servicio, ¿sí? Para que tengan éxito justamente en el levantamiento de la información. Entonces, imagínense que en esta encuesta, ¿sí? Yo he desarrollado 6 preguntas. ¿Está bien? O que justamente voy a desarrollar 6 variables, solamente como ejemplo. Alguno me dirá, pero licenciado, 6 preguntas es muy poco. Deberíamos tener por lo menos unas 14, unas 15. Así es. Ya seguramente cuando ustedes desarrollen su encuesta, ahí van a tener un mayor número de preguntas, ¿sí? Pero en este caso, para hacerlo como ejemplo, ¿sí? Vamos a trabajar con 6 preguntas y las vamos a desarrollar, ¿sí? De cero para que ustedes vean cómo se trabaja, ¿ok? Bien, entonces nos vamos a la vista de variables, si no se olviden, nos vamos a la vista de variables y la primera pregunta que generalmente se realiza al encuestado es el sexo, ¿sí? Entonces vamos a crear una nueva aquí, ¿sí? Vamos a crear una nueva, ¿sí? Con ustedes para que lo vayan viendo. Ya en la parte superior ven que ya está generada, pero para que vean cómo se trabaja, ¿sí? Lo vamos a ir creando desde cero. Bien, ahí coloco sexo, ¿sí? Por colocar un nombre corto. Tengan en cuenta que tiene que ser un nombre corto, ¿ok? ¿Sí? Para identificarlo. Ok, le vamos a dar a aceptar, porque me dice que ya existe esta variable. Le vamos a dar aquí. A ver. Todavía no esta parte. Bien, le vamos a poner acá que sea ahí. Muy bien. Sexo 1. Entonces, en la variable sexo, fíjense, ya me bota a la segunda columna y me pide qué tipo de variable es esta. Es numérica, es de coma, es de punto, es notación científica, es fecha, es dólar, personalizada, cadena y numérico restringido entero con ceros iniciales. Las que generalmente se utilizan en SPSS para trabajar un análisis de encuesta de manera inicial es el numérico y el de cadena. El numérico y el de cadena. ¿Por qué el numérico y el de cadena? Porque generalmente en el numérico vamos a trabajar con una estratificación de la variable. Es decir, que vamos a categorizar la variable sexo, ¿sí? Es decir, podemos colocar a hombre, que sea número 1, y mujer 2, o podemos colocar 1 a mujer y 2 a hombre. Por esa categorización ya va a reconocer de manera numérica el software. ¿Está bien? Ahora, cuando queramos registrar una respuesta que obviamente no es numérico, sino que más bien es teórico, es un texto, es una pregunta abierta, vamos a trabajar con la variable de cadena. ¿Ok? Para que les reconozca el texto que introduce. Ok. Entonces, en este caso va a ser numérico. ¿Sí? La anchura es de 2 y las posiciones decimales de 2. Ahora, acá podemos quitarle las posiciones decimales. Podemos decir que no tenga decimales porque va a ser 1 o 2, ¿verdad? No tenemos decimales en esa parte. Ok, entonces, fíjense que acá la anchura ya es de 8, ¿sí? De 8 caracteres se refiere, ¿no? Esto puede ser de mucho más, pueden colocarle 10, 12, 14, 20, dependiendo de ustedes. Por default está con el valor de 8, ¿ok? Bien, en decimales habíamos dicho que no va a tener ningún decimal, ¿sí? Y en etiqueta, ¿no? Entonces acá nosotros
introducimos la pregunta, ¿no?, que vamos a desarrollar. En este caso le colocaremos sexo del encuestado. Ok, le colocamos sexo del encuestado, ¿sí? Y en valores, acá es donde tenemos que realizar la codificación. ¿Ok? Le damos a los 3 puntitos y acá en valor le vamos a colocar 1, acá que sea femenino, añadir, y 2, masculino. Ok, fíjense que introduzco el valor, introduzco la etiqueta y le doy a añadir. En este caso tengo 2 valores, femenino 1, masculino 2. Ustedes pueden darle también el valor inverso, no hay ningún problema, ¿sí? Y le damos a aceptar. Entonces, fíjense que ya está codificado, ¿no?, mi variable sexo del encuestado. En este caso de 1 y de 2. Ok. Bien, datos perdidos, no toco esto, no tengo ninguno. Se supone que no voy a tener ninguna pérdida, ningún dato que no haya sido respondido, ¿sí? ¿Cuántas columnas relacionadas a la respuesta? ¿Cuál va a ser la alineación? Generalmente cuando es numérico es a la derecha para realizar alguna diferenciación, tal vez con alguna variable cadena que puede ser a la izquierda, en un momento lo vamos a ver, ¿sí? Y también es importante determinar la medida. Si es de escala, es ordinal o es nominal. Si es de escala, es un número, cualquiera. Si es ordinal, quiere decir que va a tener un criterio de orden, de preferencia, ¿sí? O puede ser nominal en el caso de que no tenga un ordenamiento específico. Ahora bien, puede surgir la pregunta, licenciado, ¿y cuándo puede ser ordinal en una variable como sexo? Cuando la preferencia de mi producto sea para damas, por ejemplo. Ahí voy a colocar que ordinal 1 sea para femenino, ¿no? Y 2 obviamente es masculino, pero principalmente es para las damas. En este caso, como es indiferente entre el tema ordinal, va a ser ahora nominal, es decir, que sean hombres y que sean mujeres dentro del segmento objetivo, ¿sí? En este caso no es escala porque no es un número como, por ejemplo, nivel salarial, ¿no? El nivel salarial de muchos va a ser de 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, etcétera, ¿no? Entonces, ahí son diferentes números, por eso es escala. Pero en este caso, la categorización no es ordinal, sino que es nominal. Entonces, hasta ahí tengo la determinación de nuestra primera variable denominada sexo 1. ¿Ok? Y esto está en base a lo que estamos haciendo en la parte superior para que ustedes lo tengan como referencia. No sé si tengo alguna duda hasta aquí, por favor. No se preocupen de preguntar, ¿sí? No me enojo por si acaso si me preguntan. Más bien es importante que se pregunte si es que hay dudas o consultas. ¿Ok? Pasaremos a la siguiente, ¿sí? Veremos cómo codificar la edad. Edad 1 le voy a colocar para que no se repita con la parte superior. Ok. En la edad también es numérico, ¿verdad? Sí, también es numérico. No es de cadena, porque la cadena, ya decíamos, es para texto. ¿Sí? Numérico. Anchura, ¿no? Volveremos a ver nomás esta parte. Bien, numérico o cadena. En este caso lo dejamos con numérico. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a tener posiciones decimales, ahí lo decide el investigador, tal vez no. En este caso le vamos a colocar que es sin decimales. ¿Sí? Y acá vamos a colocar la etiqueta que es la edad del encuestado. Bien, en esta parte me va a gustar mostrarles qué es lo que hemos hecho en esta etiqueta de valor. ¿Sí? He relacionado un análisis
de grupo etario que desde mi punto de vista está adecuado a lo que necesito investigar. ¿Está bien? Es decir, que en esta segmentación que he realizado, geográfica, demográfica, psicográfica y conductual, que ustedes ya la conocen, que ya la han realizado, el grupo etario número 1 va de 18 a 29 años. El segundo va de 30 a 49 años. Y el tercero va de 50 o más. Entonces, ahí tengo los grupos, ¿sí? Que podríamos tener. ¿Ok? A ver, vamos a pedir ahora, ¿no? A ver, no sé si está, a ver, Camila. Camila, ¿cuál debería ser el grupo etario con el que tú pretendes trabajar en tu estudio de mercado? Me vas dictando los grupos para poder trabajarlo contigo. El valor de 1 va a ir ¿de qué edad a qué edad? Solamente para ejemplificarlo, Camila. ¿Me escuchas? Ya, Licen, Excelente. de 25 Ya. a 35. De 25 a 35. Muy bien. El grupo número 1 va de 25 a 35. El grupo número 2. De Solamente como es. 36 Muy bien. a 46. A 46. Bien. Y vamos a tener un grupo número 3. Sí, ¿Sí? Muy bien. de 47 a 57. De 47 a 57. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, así de sencillo es la codificación. ¿Sí? Le vamos a aceptar, no se olviden, le damos a aceptar. ¿Sí? Y ya está codificada mi variable edad 1 en base a 3 categorías, ¿no? De 25 a 35, de 36 a 46 y de 47 a 57. Entonces, de esta forma, en base al criterio que Camila ha delineado a su segmentación, es que hemos realizado, ¿no? Una codificación de la variable edad. Los grupos etarios van a ir de 25 a 35, de 36 a 46 y de 46 a 57. ¿Sí? En este caso no vamos a asumir ningún dato perdido. ¿Sí? Las columnas le podemos dar un poquito más. ¿Sí? El ancho de la columna. La alineación a la derecha porque es numérico. ¿Sí? Y acá podríamos también trabajar con nominal o con ordinal dependiendo cuál es el criterio que yo tenga respecto, ¿no? Al análisis con la encuesta que estoy trabajando en SPSS. En este caso va a ser indiferente, es decir, va a ser nominal, ¿sí? Y que obviamente acá lo podemos trabajar de esta forma. ¿Ok? Segundo ejemplo. En el primero era solamente masculino o femenino, en el segundo estamos viendo un grupo etario. ¿Ok? Segundo ejemplo. Bien. Vámonos al tercero. Vuelvo a preguntar, no sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta aquí, por favor. Excelente. Me voy a la tercera. Bien. En vez de renta, vamos a colocar ingreso. ¿Ok? Para que se diferencie. Bien, ingreso, ¿no? En este caso, la variable, abrimos la opción, numérico o cadena. ¿Qué dice Edson? Edson Susaño. Licenciado, ¿Sí? ¿Qué tipo de variables? ¿Numérica o cadena? cadena creo, licenciado. No, ¿por qué cadena? Debería ser numérico, porque estamos hablando de ingreso, número, ¿verdad? ¿Sí? Solamente cuando introducimos texto tiene que ser cadena. ¿Ok? Hay que estar atento a eso. Ya Ok, está bien, bien. licenciado. Seguimos. Entonces, la anchura la dejamos de 8, podemos modificarla, no hay ningún problema. Los decimales, podemos dejar en este caso decimales, ¿no? ¿Sí? Y nos vamos a la etiqueta, ¿no? Entonces, en la etiqueta colocamos ingreso o nivel de ingreso, para que se entienda mejor, nivel de ingreso del encuestado. Ok.
Bien, entonces, acá en los valores, ¿va a haber alguna estratificación? Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. De 2000 a 3000, de 3001 a 4000, de 4001 a 5000, etcétera. Dependiendo de lo que quiero analizar. O tal vez puedo dejarlo libre para que el encuestado coloque el valor que él corresponda, ¿no? Entonces, él colocará 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, etcétera, y lo puedo dejar con ninguno. Perdidos ninguno, columnas 8, ¿sí? Alineación a la derecha, ¿sí? Y en este caso, ¿no? La renta puede ser ordinal porque me interesa en base, ¿no? Tal vez al nivel de ingreso que puede tener la persona, ¿sí? Entonces, puedo ordenar en base a un criterio, ¿no? Del ingreso que podríamos tener de nuestros encuestados, ¿sí? Es simplemente para ejemplo. Ok. Vayámonos ahora a una escala de Likert, que creo que es importante, ¿sí? Donde acá vamos a crear la variable experiencia de servicio, le vamos a poner. Ok, la experiencia con el servicio, ¿sí? Y obviamente también la vamos a estratificar con una escala de Likert que va a ir del 1 al 5. Ok, vamos a ver con este ejemplito que dice experiencia de servicio, a ver cómo lo hemos delineado. Muy bien. Entonces, en base a lo que habíamos visto en la encuesta y los tipos de pregunta que se habían analizado anteriormente en un principio de la clase, ¿sí? Podríamos traducir la escala de Likert del 1 al 5 de muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo, para que también sea estratificable en base a lo que yo considere importante, ¿no? Y acá, obviamente, me interesa también que pueda ser ordinal en el sentido de que muy de acuerdo es lo que me interesa para analizar estadísticamente hablando las respuestas de mis entrevistados. ¿Sí? Ok, entonces tengo esa posibilidad, ¿no? De la experiencia de servicio. Entonces, acá vamos a colocar experiencia de servicio prestado. ¿Ok? Bien. Entonces, acá vamos a colocar la escala de Likert. A ver, vamos a pedir y que Adriana Solís me dicte los 5 datos dentro de escala de Likert. Colocamos el valor 1. ¿Cuál sería el número 1, por favor, Adriana? Muy de acuerdo. Muy bien. Muy de acuerdo. Ya. El 2. De acuerdo. De acuerdo. El 3. Indiferente. Indiferente. Ahí está. Muy bien. El 4. En desacuerdo. En desacuerdo. Y el 5. Muy desacuerdo. Muy desacuerdo. Muy en desacuerdo creo que es, ¿no? Sí. Sí. Excelente. Entonces, fíjense que es bastante sencillo ingresar. Lo estamos haciendo en este momento. Muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo y le doy a aceptar. Entonces ya está estratificada mi variable, ¿sí? Números perdidos ninguno. En columnas le vamos a dar a 12. Tal vez necesito un poquito más, ahí está. Sigue la alineación a la derecha, ¿sí? Y en este caso también me interesa que sea ordinal, es decir, que tenga un orden. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. Seguimos, ¿sí? Podríamos analizar también el tema del nivel educativo. NED le vamos a colocar para diferenciarlo. Nivel educativo. Bien, en el nivel educativo,
¿no? También va a ser numérico. No se olviden que solamente cuando introduzco texto va a ser recién cadena, ¿sí? Podemos tener una anchura de 8 caracteres. Decimales acá no necesitamos tener decimales, ¿sí? Y acá vamos a colocar nivel educativo del encuestado. Bien, en este caso también podríamos tener una clasificación, ¿sí? Primaria, secundaria, universitario o profesional, ¿sí? Que son las 4 categorías que generalmente se trabajan, pero también está en base al criterio que ustedes desarrollen y que ustedes quieran investigar y analizar en su encuesta, ¿no? Entonces acá le vamos a colocar, como ya sabemos, ingresamos el valor de 1, ponemos primaria, perdón, con minúscula le colocaremos primaria, añadir 2, secundaria, añadir 3, universitario, ahí está, 4, profesional. Ok, entonces ahí adherimos las 4 categorías del nivel educativo. Primaria, secundaria, universitario y profesional. Le damos a aceptar, ¿sí? Y obviamente ahí podemos ver también que no tenemos ningún dato perdido. Tenemos un ancho de 10, por ejemplo, podemos colocarle para variar un poquito, dependiendo a lo que necesite, ¿no? Al lado derecho, y también puede ser que acá tenga un análisis ordinal. O tal vez considere que sea nominal, en base al criterio que tenga el investigador. Cuando me interesa jerarquizar, ordenar específicamente que una categoría vaya antes que la otra, trabajo con ordinal. Cuando no tengo esa diferencial, puedo trabajar con un análisis nominal. ¿Ok? Bien. Bien, acá nos vamos entonces con opinión de la competencia. ¿Ok? Le vamos a poner como OC, opinión de la competencia, ¿sí? Para mostrar una nueva variable, ¿sí? En este caso, la opinión de la competencia, ¿sí? No puedo trabajar con un análisis numérico, ¿sí? Porque ahí el cliente me va a dar como respuesta un texto que yo voy a realizar un trabajo, un análisis, y que obviamente lo voy a trabajar ya como texto específico del cliente. Por lo tanto, esto se convierte en una variable de cadena. ¿Ok? Entonces, cuando tenga preguntas abiertas, trabajo con variable cadena. Cuando tenga preguntas cerradas, que sean nominales, ordinales o de escala, ¿no? Ya puedo trabajar con esta forma numérica. ¿Ok? Eso es importante. Bien, entonces acá tengo que darle un poquito más de espacio, ¿no? Porque necesito más caracteres, tal vez le ponemos un 35, ¿ok? Para que tengamos un número específico. ¿Sí? Ok, acá dice, ¿cuál es la opinión que tiene usted de la competencia? Ahí está. ¿Cuál es la opinión que tiene usted de la competencia? Fíjense que estoy realizando la modificación como en Excel para que se pueda leer. ¿Sí? Bien. Acá, por ejemplo, no voy a colocar ninguno porque es una pregunta abierta, ¿sí? Acá lo voy a dejar en 8, ¿sí? O lo puedo subir a 15, no hay ningún problema, dependiendo del ancho que necesite de la columna. En este caso, fíjense que está ordenado a la izquierda, no está alineado a la derecha, porque es una respuesta de texto, ¿sí? Y en este caso es nominal, ¿sí? No puede tener un orden, ¿verdad? Es nominal. Bien. ¿Qué variable nos falta? Una variable de identificación, ¿sí? Que podríamos hacerlo también al principio o al final.
Yo les aconsejo que lo hagamos al principio, pero me interesaba más analizar esta parte. ¿Ok? Acá le vamos a colocar un identificador, porque a veces es importante ordenarlas de esa forma. ¿Sí? Perdón, estoy repitiendo la variable. Vamos a colocar acá identificador 1. Idem. Listo. Ahora sí, ya. Identificador, esta va a ser de tipo numérica, ¿sí? Porque vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. En este caso, anchura 2, decimales 0. Y esto va a servir para delinear mi número de encuesta. Valores ninguno. Columnas puedo dejarlo en 8. Está alineado al centro, le voy a colocar esta. ¿Sí? Y obviamente en vez de desconocido de ordinal nominal va a ser ahora de escala. Entonces con esto hemos desarrollado todas las variables, todos los tipos de variables que podríamos ejemplificar para que ustedes puedan comprender, ¿no? Cuándo se trabaja con una variable nominal, cuándo se trabaja con una variable ordinal, cuándo se trabaja con una variable tipo escala, cuándo podemos centrar a la derecha, izquierda o centrado, ¿sí? Los anchos de las columnas que podríamos tener tanto de la respuesta como de la pregunta, ¿no? Si es que necesitamos recodificar la variable o darles valores específicos, ya sea de Likert, ya sea de diferencial semántico, ¿no? Ya sea, por ejemplo, de un masculino femenino, ¿no? Ya sea de un rango etario, ya sea de un nivel educativo, etcétera, ¿no? También es importante el tipo de variable que puede ser numérico, generalmente va a ser numérico, y en el caso de que sea un texto va a ser variable de cadena, ¿no? Que es lo que podemos analizar. ¿Ok? Bien, no sé si hasta aquí estamos. Creo que esto es importantísimo para que ustedes lo puedan ir desarrollando. La única forma de aprender esta herramienta es practicando. Esto es lo que vamos a solicitar en la materia y que tienen que realizarlo. Es decir, las preguntas de su encuesta tienen que estar traducidas en el SPSS, recodificadas, ¿no? Trabajadas, para luego poder analizar los posibles resultados en la encuesta. ¿Ok? Una vez que hayamos concluido con la vista de variables, ya podemos ir a la vista de datos para ver cuál sería el posible resultado que tengamos en la misma, ¿no? De esta forma vamos llenando, por ejemplo, el tema de sexo, ¿sí? Puede ser que sea femenino, ¿no? En este caso es nivel universitario, ¿no? Perdón, aquí estoy en la edad, perdón, en la edad podemos ver si va del rango de 36 a 46 años, ¿no? Un ingreso, por ejemplo, tal vez de 5,000, ¿sí? La experiencia de servicio que puede tener acá va a ser obviamente un texto, ¿verdad? A ver. Numérico. Perdón, esta es una escala de Likert. Entonces, en experiencia de servicio tenemos que ver la escala de Likert, ¿sí? Tal vez muy desacuerdo, de acuerdo, indiferente, la vamos a colocar en desacuerdo, ¿sí? En el nivel educativo vamos a colocar que esta persona es profesional o universitario o de secundaria o primaria, ¿no? Opinión de la competencia, aquí podemos colocar ABCD, ahí nos permitió ingresar el texto y se ha alineado a la izquierda, ¿no? Y la identificación, que obviamente va a ser la encuesta número 1. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir ordenando, ¿no? Nuestra encuesta y vamos a ir trabajando con las respuestas que nos vayan dando las personas, ¿no? De la misma forma podemos hacer la siguiente línea. Acá vamos a elegir ahora masculino. Y el rango de edad va a ser más jovencito. Vamos a poner de 25 a 35. El nivel de ingreso va a ser de 3,500. Bien. La experiencia de servicio que tiene con la competencia. No, perdón, la experiencia de servicio podría ser muy de acuerdo. ¿Sí? Aquí el nivel educativo
a ser secundaria o universitario, o le pondremos acá ya que es profesional. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la opinión de la competencia mala, por colocar algún texto, y acá ponemos el identificador número 2. Entonces, de esta forma se va trabajando con todas y cada una de las encuestas que ustedes realizan, ¿no? Esta es la forma en la que debemos trabajar, es importante. Se pueden importar datos de Excel, ¿no? No se preocupen, tampoco es que es un trabajo que no se puede realizar, pero es importante que lo tengamos en SPSS para luego realizar el análisis descriptivo que tendríamos de la herramienta. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta, algo no está claro para poder concluir nuestra clase del día de hoy.